¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso otra vez a el podcast Curiosos de la Historia. Este es un podcast donde semana a semana mi amigo Albert y yo somos dos curiosos, unimos nuestro gusto por investigar un poco la historia de las cosas y nos compartimos los datos que vamos aprendiendo, las curiosidades y esperamos igual generar en la audiencia un poco de curiosidad. Y pues nada, esta semana traemos un tema interesante que es la teoría de conspiración del terraplanismo. Es Albert, ¿cómo estás? Bien, bien, Un Adrián. gusto otra vez ¿Cómo aquí. estamos? Bien, bien. Un gusto otra vez estar aquí compartiendo el espacio de nuestros... Este espacio, pues, para compartir las historias de lo que vamos investigando. Pues, la semana pasada platicábamos sobre este tema y estábamos haciendo como... Eran puntos de vista más personales y creo que algo de las investigaciones que nos ayuda es que pues vamos aprendiendo cositas Correcto. más, ¿no? Por ejemplo, quiero arrancar con un punto, a lo mejor no tan relevante, que la semana pasada yo te decía que cómo es posible que en la mayoría del tiempo de la historia de la humanidad, en promedio, se ha asumido que la Tierra es plana en la mayoría del tiempo. Y no redonda. Ajá, y no redonda, pero haciendo mi investigación me di cuenta que no, que como tal, pues no es, o sea, lo que yo tenía asumido así sin investigar, pues era eso, o sea, que a partir de ¿quién es? Creo que el que... Galileo me parece de lo de la Tierra redonda, ¿no? Que es lo que tenemos en evidencia o en historia científica, ¿no? Que Exacto, fue exacto. Galileo. Pero me estuve yo, La oficial, digamos. la oficial, me estuve yo aquí aventando un videíto que tiene muy buenas, argumentos y te los voy a compartir para Adelante. arrancar con esto. Aquí hay un, personaje de una película que se llama El Show de Truman. El personaje se llama Christoph, que él es el creador del programa donde Truman está encerrado. ¿Cómo se llama el actor? Jim Carrey. Ah, sí. Ajá. Okay. Sí, sí. Él dice una frase que dice: aceptamos la realidad tal como nos es presentada. Y él argumenta con esta frase, que dicen que tiene una carga filosófica y sociológica, sobre cómo aceptamos la información que nos va llegando de las noticias de todos lados. O sea, la aceptamos tal cual, aceptamos el sistema que ya establecido y los hábitos que hay en él, hábitos y pensamientos que consideramos normales, los vamos aceptando como son. Entonces, esto habla porque inicia con esto el video, pues, porque argumentan que la teoría del terraplanismo, según este argumento, no voy a poner ahorita mi postura personal, según este argumento dicen que el terraplanismo es como que se puso de moda en 2019, retomando como argumentos que ya había dentro de la historia, pero como que se puso de moda y la gente empezó a asumir como que era una realidad, como que todo el mundo estaba de acuerdo con ello. Incluso yo he estado de acuerdo en algunos puntos y creando una duda, pero también dice que es bueno pensar, es bueno ponerse a pensar si hacemos bien en seguir la corriente mayoritaria. Ese es como un argumento de los terraplanistas, no seguir la mayoría de lo del globalismo, digamos. Ajá. Bueno, no el globalismo, sino lo que lo que la mayoría cree, pues. Sí. Entonces, pero también llevar la duda al extremo puede generar situaciones que rocen a la paranoia. Entonces es como hay que mantener un nivel ahí. Las teorías de la conspiración entrarían en todo. Justamente lo que se convierte en teorías de conspiración. Entonces, por ejemplo, aquí dice que la principal... el principal argumento que plantea este video es que la creencia el mayor argumento, creo, de los terraplanistas es que el gobierno, las autoridades nos ocultan información. Okay. Y seguramente sí, nos ocultan mucha información, pero o sea, estamos asumiendo que porque nos ocultan otra información también están ocultando la evidencia de que la Tierra sea plana o esférica. Correcto. Entonces,
Eso es como lo que basa esto. Pero aquí es donde empieza a tener como contrastes la idea que te comentaba al principio, que porque la mayoría en promedio, porque no sé, hasta los 1500 con Galileo empezamos a creer que la Tierra era plana. Entonces aquí es donde esta parte se me hace muy interesante, que es la cosmología antes del cristianismo. Eso tiene Que Tales de Mileto se reconoce como el primer filósofo de Occidente en el siglo VI antes de Cristo. Y él tenía la idea de una isla flotante en un agua. Era como su teoría que él presentaba. El video presenta como que posiblemente estaba influenciado por la mitología de Mesopotamia, que ellos decían que había un disco plano de tierra sobre un gran océano de agua, ¿no? O sea, tal cual. Sí. Pero también, por ejemplo, hay dos personajes que son Boteri y Casasa en su trabajo del sistema astronómico de Aristóteles, una interpretación, así se llama. Dice que la mayoría de los filósofos presocráticos escogieron la esfera como una representación de perfección y de sus ideas y de la perfección. Entonces esta tradición de método hizo que Aristóteles idealizara como tal la esfera y que los pensadores la tomaran como un símbolo de perfección por ser simple y homogénea. Ese es como el contexto de la esfera, ¿no? Después también hay un historiador que se llama Diógenes, que él identifica al filósofo Anaximandro, que es el primero en describir al planeta como un disco redondo, perdón, al planeta como una forma esférica, y esto fue en el siglo V antes de Cristo. Entonces, ningún pensador de renombre, según este historiador, pensaba que la Tierra era plana. Y yo estaba asumiendo que fue hasta los 1500. Entonces, aquí, como contexto histórico, dice que antes de Cristo ya se creía que la Tierra era esférica. Sí, no el pensamiento que teníamos, porque yo igual tenía ese pensamiento. Sí, por ejemplo, aquí en el siglo III antes de Cristo, el astrónomo era Eratóstenes. Dice que él fue el primero en conseguir calcular el diámetro de la Tierra, haciendo un trabajo de la sombra del mediodía en diferentes puntos que tenían una distancia relativa de norte a sur. Entonces él calcula la sombra al mediodía en los dos lugares y se da cuenta que pues para que eso pase tiene que ser esférica la Tierra, y con eso calcula casi aproximadamente, o más bien muy cercano al diámetro real de la Tierra. Entonces eso fue en el siglo III antes de Cristo, que contradice lo que yo estaba pensando la semana pasada. Después aquí dice que había que había otro tema que dice que bastaba con el simple método de la asociación para llegar a la conclusión de que la Tierra era esférica. Si los demás cuerpos celestes en el espacio son redondos, por asociación lógica, la Tierra debería de ser redonda. ¿No? Entonces hubo un movimiento, que justamente tenía que ser como la asociación más lógica de esto. Después dice que Aristóteles se refería a los astros, a todos los astros en general, como esferas planetarias. Entonces también desde ahí Aristóteles igual ya argumentaba que era correcto, que era esto. Después otro pensador que se llama Genófanes relacionó la forma esférica con la divinidad relacionada con el sol, que era como lo que le daba vida a todo, era como eso es perfecto, eso nos da vida, eso está chido. Después que se suele relacionar a las civilizaciones anteriores como más ignorantes, que eso conecta ahí con otros temas, pero bueno, me voy a ir brincando otro poquito aquí. Hay una figura que se creó en el siglo II. Sí, en el siglo II se creó la estatua del Atlas de Fernesio, que es donde el hombre está cargando un mundo. O sea, es otra vez en el año 200, entre el 100 y 200, que ya había una representación esférica. Está vieja, fíjate. Ya había una representación esférica del planeta. Y en ese se representaban otras cosas como el ecuador, la eclíptica y el punto de Aries, o que se considera la franja zodiacal.
Correcto. Entonces, desde ese entonces ya se consideraba la Tierra plana. Ahora, hubo otro tema que es la iglesia y el terraplanismo. Había argumentos en la Biblia que asumían que la Tierra era plana. Uno de ellos es, por ejemplo, en Apocalipsis 7:1, que dice: vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detienen los 4 vientos de la tierra para que no soplase alguno sobre ella. O sea, asumiendo que hay 4 lugares en la tierra nada en más. la tierra nada más. Había otro que es en Mateo 4:8, que dice: el diablo lo llevó consigo a una montaña excepcionalmente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Como si desde un solo punto se alcanzara a ver todo. Ajá. Entonces el cristianismo primitivo, que le llaman aquí los historiadores, dice que creían que la tierra era plana, pero eso pues llevó a algunos autores, que era Lactancio, nombres chistosos, Juan Crisóstomo y Anastasio de Alejandría, que escribieron eran autores de literatura, poesía y cristianos, y ellos empezaron a reforzar el terraplanismo, pero fueron corregidos por otros escritores igual cristianos, que fueron Basilio el Grande, Ambrosio Aureliano y Agustín de Hiponia, que él es considerado filósofo, San Agustín, que es el más grande pensador cristiano del primer milenio del tiempo moderno, ¿no? Digamos. Y él hizo el comentario para el libro del Génesis, donde dice: la mole esférica tiene el día por un lado con la presencia de la luz y la noche por el otro con la ausencia de ella. O sea, ya asumía que había un término ahí esférico. Entonces, para San Agustín fue que era un santo ya para ese entonces. San Agustín decía que era esférica, entonces la iglesia dijo: ok, sí, es esférica. Entonces, otro de los ejemplos de que había más evidencia de que antes de los 1500 ya había como conocimiento de la esfericidad de la Tierra, fue un libro que se llama Elucidarum de Honoro de Autun, escrito en 1120, donde ahí ya se hablaba igual de la Tierra esférica. Y también los escritos de Santo Tomás de Aquino, que él escribió en su Toma Teológica, que decía que tanto el astrónomo como el físico pueden concluir que la Tierra es redonda. Entonces, altos cargos de la iglesia ya aceptaban la esfericidad de la Tierra. Exactamente. Entonces, incluso uno de ellos fue el monje Alejandro Farnesio, que adquirió la estatua del Atlas de Farnesio y que de ahí obtuvo su nombre, de Farnesio. Farnesio. Okay. Y bueno, dice que hay bastante información y me voy a saltar otro poquito de datos que traigo aquí, que dice: en 1230 Johannes de Sacrobosco, era un monje y astrónomo, publicó Esfera Mundi, que fue un tratado de astronomía más importante de la Edad Media y que igual asumía que la Tierra es redonda. Entonces, de aquí viene de donde surgió el mito de que la Tierra era plana. Entonces, según esto, lo que presenta el video es que el mito surge a partir de la teoría de la evolución de Darwin, que asumía que nosotros éramos más inteligentes que los de siglos anteriores. Entonces, como nosotros, a partir de 1500, sabíamos que la Tierra era redonda, asumíamos que los de antes no sabían lo mismo que nosotros, o que no tenían como la misma experiencia, el mismo conocimiento que nosotros, que eran menos evolucionados que nosotros. Entonces, por eso se empezó a asumir mucho que eran menos inteligentes y que nosotros éramos más inteligentes que antes, y ya. Pero también tuvo que ver la literatura. Julio Verne. Posiblemente. Pero, por ejemplo, otros que escribieron de eso fueron, o que tenían evidencia en la Edad Media, fueron los musulmanes andaluces y los cristianos armenios, ya tenían evidencia de eso. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, que es de 1307, también escribe sobre la navegación. Bueno, más bien, perdón, la circunnavegación. Ajá. Sobre la circunnavegación escribió en
aquí tengo el dato mal. En 1522, Juan Sebastián Elcano fue el primero que circunnavegó el mundo. Entonces, viajando hacia el occidente, concluyó que era redonda la Tierra porque llegaba al mismo lugar. Punto del otro lado. Punto del otro lado. Entonces, ¿qué dijeron? O sea, no hay necesidad de hacer otro viaje porque... Pues, ya lo hizo incluso en esa época no había un debate de si la Tierra era plana o redonda. O sea, nada más dijeron, ok, navegamos al occidente, llegamos al mismo punto, es redonda, ¿no? Sí, de hecho no tiene mucho tiempo la discusión, ¿no? Ajá, sí, es reciente la discusión. O sea, es como que ahí, por ejemplo, ahí me causa un tema porque ¿por qué como que juzgaron mal a Galileo? O sea, está la historia, exactamente, de que se juzgó mal a Galileo por la iglesia Tierra siempre benévola. Ajá, pero aquí, por ejemplo, en esto me salen argumentos de que Santo Tomás de Aquino, San Agustín, ellos tenían... Es que ahí es donde entra la historia que hasta cierto punto podríamos desconocer. Ajá. Y el que se volvió, digamos, de historia real simplemente en leyenda o en mito. Sí, ahí sí no podríamos... Entonces, será interesante investigar más profundamente lo que pasó realmente con Galileo y su teoría y todo, por qué lo mataron. Porque si en realidad ellos, dentro de la iglesia ya había esa noción o esas ideas, pues sí es un poco, bueno, iba a decir incongruente, pero la iglesia en ese momento era lo más incongruente que existía. Y existía, pero bueno. Sí, que ahí me generó la curiosidad de investigar sobre Galileo, podríamos hacer. Yo creo que va a estar interesante ese tema, sí. Fíjate, y aquí otro tema que tenía, que te decía, la literatura intervino, porque hubo el escritor se llama Washington Irving. Él escribió sobre los viajes de Cristóbal Colón. Y sobre sus escritos, él decía que los marineros tenían miedo de caer sobre un borde. Que existiera la leyenda, ¿no? Pero en ese momento. Históricamente, nadie tenía la idea, o sea, ninguno de los navegantes que iba con Cristóbal Colón, que eran navegantes amateur, digamos, con un conocimiento básico de navegación, sabían que no había, o sea, que no, ellos no asumían. Es que de hecho literal era como un mito, una leyenda, porque nadie realmente había caído por ningún borde, sí, simplemente entre marineros existía, como también los mitos bueno, hasta donde yo sé, mitos de la sirena y de todo eso, que igual entre ellos era muy, muy, literal, era demasiado creyentes ellos en eso, y por eso lo que hacían, ¿no? Lo que... Sí, y ahorita, por ejemplo, argumentan igual que se popularizó ahorita otra vez porque pues hay mucha información en internet. Sí, es muy fácil abrir un blog y que la gente te crea lo que estás poniendo ahí, entonces por eso se popularizó. Pero igual creo que está bien la apertura que se creo da. Que es mejor, de hecho. Ajá. A que se vuelva, digamos, a que se tenga como un tema tabú, creo que es preferible que se abra y que la gente exponga, y sobre todo los científicos, los que conocen, que realmente salgan a dar sus notas y su información que tienen. Sí, que incluso eso me hace cuestionarnos, por ejemplo, nuestra realidad, lo platicaba hace 8 días. Si los científicos dicen que la Tierra es redonda, mi realidad, yo he vivido o sea, para mí no hay más, yo no tengo cómo comprobarlo. Correcto. Eso es lo que creo que nos causa como a creer que nos están inventando esa historia. Porque no tenemos cómo comprobarlo nosotros. Y en cierta manera, mira, fíjate, asumiendo que sea cualquiera de los dos, si mañana llegan los científicos o los de la NASA o quien sea y nos dicen, ¿saben que la Tierra es plana? Yo no creo que para muchos cambiaría la realidad entre los que van a sembrar tierra, los que van a trabajar en albañil. No creo que en ningún momento digan, ya es plana, ya por eso no voy a trabajar, vamos a dejar de hacer nuestras actividades. No entiendo igual por qué lo quieren hacer tabú. Sí, o sea, ese tema tabú es como, por ejemplo, ¿en qué nos afecta que sea redonda? Exactamente. ¿En qué nos afecta que sea plana? En absolutamente nada. No, pues cada quien tenemos nuestra... ¿Por qué ocultarían algo que no afecta a nadie? Correcto. Si afectara, posiblemente dirías, ok, sí. Qué interesante sería saber eso. Que seguramente, y lo argumentan aquí, hay cosas que sí nos ocultan. Hay cosas que sí, y eso es lo que deberíamos de estar. Eso es lo interesante, el saber que ocultan. Más que saber si es esférica o plana, sería interesante saber por qué quieren crear de tanto revoltijo alrededor de un tema tan sencillo en cierta manera. Ajá, sí. Porque sería bien fácil, y lo platicamos el otro día, argumentos de los terraplanistas, ¿no? Que no hay una cámara que tome bien el despegue de un cohete desde el fotografía. Desde el inicio hasta la salida. Que hay un punto donde cambia la toma y en lugar de tomar hacia atrás, toma hacia enfrente. Pues sería bien fácil para el gobierno poner la cámara y decirle, ¿saben qué? Aquí está el video y ya. Además, organizar un viaje y llevarse a 20, 50
muchachitos de cualquier lado y ahora le tomen fotos a ustedes para que vean y ya. Como, ¿por qué siendo tan fácil no lo hace tampoco el Exactamente. gobierno? O sea, ahí, Sí, hay muchas como cosas dices, algo contradictorias que tiene dices, no quiero creer, pero ¿por qué hacen eso? Sí, sí. O sea, no deberían de hacerlo. Exactamente. Y lo Uno es que- curioso, pues más le va a meter allá a la investigación. Ajá. Y lo que yo siento que afecta a la teoría del terraplanismo, que para mí, más que una teoría, desde mi punto de vista, podría ser una buena ciencia ficción. Más que eso, o sea, es defender argumentos muy absurdos. Ficción científica, perdón. Ficción científica. Eso sería bueno. Pero, por ejemplo, defender argumentos tan tontos los hace perder como Sí. argumentos ante su teoría, ¿no? Por ejemplo, alguna vez escuché, y creo que es no sé si el más tonto, pues, pero el más absurdo desde mi punto de vista es que digan que es la Tierra plana porque es planeta. Sí, O sea, sí. se me hace como, güey, Sí, defiende sí, a algo. huevo, carnal, es planeta. Chingo a su madre. Defiende algo más. Sí, Algo... habiendo cosas más interesantes para... Por ejemplo, una de las que a mí me causa mucha interés y mucha duda es el que supuestamente hacen el experimento de los terraplanistas que hacen el de que si hay una curvatura a tantos metros ya no se vería, pero que si ponen una cámara con mayor alcance, ahí es donde entra el punto de fuga de nuestro ojo que no alcanza a ver, pero con una cámara sí se alcanza a ver a esa distancia y es donde entran esos puntos de duda. Dices, bueno, entonces, o sea, si realmente hay una curvatura, ¿por qué se sigue viendo eso hasta allá? O sea, si alguien nos lo explicara de manera más tranquila y... Que yo creo que es eso lo que genera tanto revuelo entre la noticia que nadie explica. O ¿Por sea, qué se sigue viendo después de la... sí, sí. Bueno, de la supuesta distancia donde ya no se debería de ver y... sí. O sea, hay temitas donde pues, entra la duda, más que la afirmación de que la teoría o de que es cierto, entra la duda de ciertas cosas de la otra teoría de la Tierra esférica. Esférica. Ajá. Que yo también, lo que a mí me causa, bueno, hay evidencia científica, pero lo que hace la diferencia según muchas veces es la tecnología que tenemos. ¿Qué tal si en el futuro tenemos más tecnología que nos dice que la Tierra no es ni plana ni redonda? Es donde íbamos hace rato. Pues no pasaría Bueno, nada lo mismo. realmente. Si no afecta nuestra realidad, porque tendría de malo que hay, por ejemplo, por ahí una teoría de que es una dona, ¿no? Ah, no había escuchado No, esa, es hay una interesante. teoría de que la Tierra es una dona. Dices, ¿y qué tiene de diferente? Homero O sea, es nuestro dios. y Homero es el dios. Sí, sí. Pero igual, ¿qué tendría de diferente? No cambia nada. Sí, por eso yo creo que entran más nuestras dudas. Ajá. En el punto de que si a nosotros no nos afecta en cierto modo, ¿por qué lo quieren ocultar? O porque hay Ujú. cosas que si se les pregunta o no hay manera de explicarlas de manera tan clara. Sí, justamente. Porque si hay muchas dudas en... Sí, sí. Pues no completamente en la teoría de la Tierra esférica, pero sí en ciertas teorías de la Tierra plana que sí coinciden con la realidad y que es ahí donde uno empieza a cuestionar Ujú. ciertos temas y ciertas cosas. Sí, sí. Yo, por ejemplo, aquí donde radico, tenemos la fortuna de tener monte, Ujú. cerros grandes. Ujú. Yo he subido a ellos y pues sí, literal, uno puede ver todo plano, literal, o sea, no hay un punto donde diga uno, ahí se ve que ya cae la tierra porque está redondo. No sé, a lo mejor me falta subir más, aunque son bastante altos los montes, pero pues ahí es donde entra un poco la duda. Incluso, digo, los que hemos tenido chance de viajar en avión, Exacto. incluso a la altura que vas, que yo creo que es demasiada, Es suficiente para que se vea. no alcanzas a ver la curvatura. Entonces, Exacto. puede ser que científicamente sí, la esfera sea redonda, pero nuestra realidad de los que no podemos viajar al espacio ni nada, siempre va a ser plano. O sea, Y ahí mientras es. no podamos hacer un experimento más cabrón, nuestra Sí, sí, sí. realidad va a ser sobre una tierra plana. Por más que queramos. Ya deberían de hacer los vuelos comerciales a la luna, ¿no? Pues Ya sí, se están tardando. Ya es hora. Yo creo que sí nos va a tocar. Bueno, si llegamos unos 5 o 10 años, nos va a tocar Que nos den gente promociones vaya. más para desmentirnos, que nos den una promoción. Ajá. Nos va a tocar que gente vaya, que vayamos nosotros ya. ¿Quién sabe? Quién sabe. Pero sí. ¿Tú traes algún dato? No, No. realmente no, porque más que nada traigo bastantes dudas, que es lo que sí me pone a pensar o a cuestionar. Te digo, sobre todo eso de las coincidencias que tiene la teoría de la Tierra plana, no todas, como dice, hay unas muy absurdas, pero sí algunas ideas o datos Ah. sobre la realidad que nosotros vemos o percibimos que coincide y que es donde te pone a dudar de, ok, sí está bien lo de la Tierra esférica con lo científico y todo ello,
Pero en la realidad hay cosas que coinciden también con la Tierra plana. Digo, no es que la Tierra sea plana, pero sí coinciden muchas realidades. Entonces ahí es donde, pues quizá pueda haber un buen debate y una buena encuentro. ¿Cuál es a lo mejor el punto que tú más crees que es válido para los... o que tú has escuchado que es válido para los terraplanistas? O sea, que digas, esto sí coincide. Para mí es el que acabo de decir de la distancia, donde se supone que debe de perderse ya por la curvatura de la Tierra. Y que pues, realmente, ahora sí que en los experimentos que han hecho, se sigue viendo. Igual, por ejemplo, en uno de los que llegué a ver de los documentales de ese, porque hay bastante información, tanto desinformación como algunos datos interesantes. Por ejemplo, ese dato lo rescataba, y que sí me parece igual curioso, que decían, por ejemplo, los que construyen, los ingenieros que construyen carreteras o que construyen trenes, en ningún momento en su carrera o cuando están haciendo esas obras, contemplan la curvatura de la Tierra, decir, no, pues vamos a poner los rieles en tantos metros, pero se va a inclinar, entonces ya vamos a tener que doblarlo. En ningún momento contemplan eso dentro de sus estructuras o todo ello. Ajá. Entonces esto igual entra un poquito, te digo, sobre todo son dudas, ajá, donde sí me quedo pensando, meditando. Sí, tengo que investigar más, claro, igual. Uno que alguna vez escuché y no sé de dónde para que no asuman que soy experto pero fue que dicen que hay planetas que son muy deformes y la atmósfera es lo que los hace ver como esferas perfectas. Oh, okay. Entonces, asumir que la Tierra es perfectamente esférica. Porque igual estaba esa idea, ¿no? Que se supone que alguien decía, o científicos decían eso, o sea, que realmente no es redonda, o sea, perfecta, sino que es una como elipse o un círculo deforme, digamos. Como una roca, tal cual. Exacto, exacto, algo así. No, completamente. Quizás eso tenga mayor explicación para muchas dudas que tenemos. Sí. Por ejemplo, lo que dices de los planos. O sea, que haya partes que se alcancen a ver y que no se distinga la curvatura porque está deforme y ya a lo mejor en ese pedazo está plano. Sí. Y en otros sí sea más redondo. O sea, yo digo que sí tiene más lógica. Sí, porque sí hay muchas cositas ahí volando que uno se pone a pensar y meditar. Es interesante el tema. Sí. Yo creo que deberíamos igual, posiblemente a lo mejor buscar los mejores argumentos de cada lado para ver... Sí, porque los dos tienen, o sea... Sí. Bueno, tienen mucho más los de la Tierra esférica, obviamente. Y hay algunos muy absurdos, como dices, de la Tierra plana. Pero si se les busca, sí tienen bastante datos interesantes que se les va investigando, aparte que vamos a conocer, nos va a dar quizás mayor curiosidad. Sí, justamente. Pero pues nada. Yo, por ejemplo, perdón, antes de que terminemos, hay una historia curiosa. A lo mejor tiene muchos datos científicos que podríamos descubrir más adelante. Pues no lo he investigado, pero nada más lo vi. Que una científica, se supone de Inglaterra, me parece, o de Alemania, por el 29 más o menos, que ella tenía la idea de eso de la Tierra plana, y que según para demostrar su teoría, ella soltó un globo aerostático, ella iba dentro de él. Sí son los globos aerostáticos. Bueno, lo soltó y iba dentro de ella, y ella que quería demostrar es que si la Tierra era redonda y giraba como la gente dice, subir y bajar la llevaría a otro punto. Exactamente, que si ella se subía unas 6 horas y que estaba arriba, en ese momento automáticamente la Tierra, por como va girando, ella iba a aparecer en un otro lado. La cosa es que pasó el tiempo y ella jamás se movió del punto y bajó su globo a las 6 horas y siempre siguió en el mismo punto. Entonces ella era donde ella demostraba su teoría. Es también curioso la investigación de eso porque, pues en cierta manera tiene razón su duda. Yo siento que igual, por ejemplo, en el tema científico es como asumir que los científicos tienen la razón con la tecnología de hoy sería que no va a haber un cambio en un futuro. Entonces, yo creo que al día de hoy hay argumentos científicos, pero también creo que hay justificaciones científicas. Correcto. Que eso hace que gente, sin meterse de lleno a la investigación, pueda asumir como que lo científico es lo correcto. Sí. Que en cierta manera actualmente también lo científico está terminando en algunos puntos como la religiosidad. Que ya muchos creen en ella sin cuestionar o sin realmente ver más datos. Y ya lo que publicó dice tal, ya se cree. Y hay muchas cosas que todavía hay más por investigar y checar. Se están sesgando con el conocimiento de las mentes brillantes que han dejado trabajo. O sea, ya no te cuestionas cosas nuevas. Y hay mucho todavía por cuestionar. Sí. Y por checar. Yo creo que hay como un estancamiento incluso también
Un ciertas poco. veces de ciertas investigaciones, pero digo, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlas? Pero sí, es literal que sí hay un cierto destacamiento en muchos ámbitos científicos y biológicos y en otros Ujú. sentidos sí hay mucho. O lo hay o no nos están dejando ver los avances que sí están teniendo. Más Una bien de creo dos. que no nos están dejando de ver. Alguna vez checaba en algo de la biología que había un grupo de biólogos rebeldes, digamos, Ok. que estaban llevando, no recuerdo si era contra la teoría de Darwin o simplemente estaban dando datos de otros animales de como su historia, digamos, de genes y todo eso, y chocaba con la misma teoría y con algunos teorías o ideas que ya tenían en la universidad, en los científicos, Ujú. y que los rechazaron, y ellos se quejaban de eso, o sea, que los rechazaron porque les decían que si metían, digamos, su historia o más que nada su historia, sus datos, su investigación, rompían en cierta manera con la historia que todos ya conocemos de lo que es la biología y esto. Y pues ahí es donde igual uno se pone a dudar, bueno, y pues, ¿por qué necesidad de hacer eso? O sea, Ajá. se enriquece más si te dan más y Más ¿saben qué? Pues no era cierto esto, ahora vamos a meter esto porque ya lo investigamos más y nos equivocamos en esto. No entienden en cierta manera por qué a veces el ocultamiento de cosas. Sí. Que, por ejemplo, aferrarse a lo que ya se conoce es dejar de la opción de conocer lo que puede Lo nuevo. existir. Lo Sí, nuevo. sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí. Entonces, ¿qué Ahí tal? entramos en el mito de Platón y la cueva, ¿no? Ujú, Los que están dentro de la cueva que no quieren salir de ahí y ver otras realidades y ujú. pues, los que se arriesgan y saber que hay Sí, afuera que de la también, cueva. por ejemplo, muchas veces crean cosas de poder con base a argumentos que pues, la gente quiere mantener. La gente que está en el poder quiere mantener ese Sí. conocimiento. ¿Por qué? No sabemos. Pero a lo mejor sí hay mejores está bien. argumentos que pues, puedan ayudar a la evolución y todo. Pero posiblemente pues no nos va a tocar. A lo mejor. Ojalá que sí. Exacto. Ojalá que sí, porque también no sé qué tanto tiempo le queda a la vida humana, entonces. Pues algo Necesitaríamos. todavía. Sí, digo, algo digamos Relativo. que es mucho para nosotros, Sí, pero posiblemente correcto. poco para Para la vida de la historia Tierra. de la humanidad. Ajá. No, sobre todo la vida de la Tierra que es larguísima. Sí, sí, sí. Entonces, pues, esta es una teoría que pues, me gustaría que buscáramos más. igual, Profundizarlas igual me parece en muy bien porque algunos sí está otros. interesante para ambos lados. Y sí, pues compartir ahí, generar un poco de curiosidad. Exacto. Y que pues es estos la datos, idea general. estos datos espero que les ayuden. No a que me crean lo que les leí, porque yo lo vi en un video. Pero Sí, igual no crean que salimos con los metros y con todo a medir los del árbol y todo eso. No, vamos investigando y leyendo y lo pueden hacer lo mismo en internet. sí, ¿No? justamente es despertar la curiosidad Exacto. de no creer lo que les estamos diciendo, sino que vayan e investiguen también un Ahora que poco si entre más. ustedes hay algún científico, físico, alguien que tenga mayor conocimiento y nos quiera compartir algo, También se lo estamos agradecemos. abiertos a... Mayor Ah. conocimiento. Sí, justamente. Entonces, pues nada, Albert, gracias. No, pues gracias. Que Gracias, Adrián. qué Gracias a gusto todos. Otro episodio más y que sigamos con el proyecto. Y Adelante. pues la gente esperamos que les guste y si no les gusta, pues vamos a seguir aquí haciendo. Se aguanta. Está bueno. Gracias, Albert. Gracias, Nos Adrián. estamos Saludos. viendo. Bye.